Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, ex compañero de directiva de la Cámara de Comercio y compañero Quijote. Bienvenido, Luis. Gracias, Alfredo. Siempre un placer estar contigo y, por supuesto, con toda tu audiencia. Gracias, Luis. Luis Membreño es de aquellas mentes claras que sabe lo que está pasando, es un asiduo investigador, especialmente de datos estadísticos sobre la economía. Y creo que es interesante analizar con él la coyuntura política nacional en unos momentos tan difíciles como los que está atravesando El Salvador. Empecemos por la crisis institucional, Luis. A mí me llamó poderosamente la atención y me indignó las amenazas que ha recibido el fiscal general de la República, alguien que acaba de entrar, está tratando de hacer las cosas bien, y los de siempre intimidando, amenazando, entorpeciendo. ¿Cuál es tu lectura de eso, Luis? Yo creo que hay gente que se ha confundido, Alfredo. Creen que estos son los 70s todavía, y a pesar de que dicen ser la renovación y que las nuevas ideas triunfan, las viejas acciones son las que están prevaleciendo y son las que al final de cuentas dicen quién es quién, ¿verdad? Porque si uno en realidad dice yo creo en la democracia, yo soy un joven que lo que quiero es un cambio para este país, pues lo último que tiene que hacer es asociarse a los procedimientos antiguos de presiones. Y ser consecuente. Claro, o sea, tú no puedes salir a las calles a presionar a un fiscal general de la República, pues para que no te enjuicie. Cuando todavía no lo han acusado. Claro, o sea, cuando todavía está pensando y analizando y recabando información la Fiscalía, pues yo creo que denota una cierta prepotencia. Tal vez a veces a la gente la guía mucho el temor, ¿verdad? Que le genera una cosa u otra, y ahí yo creo que tiene que haber un poco de tranquilidad, debe haber un poco de madurez, de sensatez, pero ahí es donde tú ves los principios de las personas. Si las personas en realidad tienen principios y valores sólidos, esos son consecuentes, sos consecuente con ellos en el tiempo, pero si tú no tenés esos principios que decís tener, entonces cuando vienen los primeros vientos se nota realmente quién es quién y cuáles son esos valores que te guían. Entonces yo creo que en este caso Nayib Bukele pues se equivocó radicalmente. Él debería de repensar esa estrategia, luego que el FMLN lo acompañara de esa manera, que después fueran a amenazar a la prensa gráfica. Me parece que son tácticas que ya no se condicen de esta sociedad, sino que por el contrario, deberían dejar que las instituciones funcionen. Si en realidad alguien está libre de culpa, pues ahí están los procedimientos legales, jurídicos, por medio de los cuales puede probar, si es que llega a haber una acusación, que no ha participado en aquello que se le acusa. Al final de cuentas todo el mundo es inocente mientras no se pruebe lo contrario, pero no podés salir a hacer ese tipo de medidas de choque, medidas de calle, cuando eso son cosas del pasado que ya no tienen ningún sentido en esta sociedad. Mira, más allá de Nayib, de Medardo González, de Walter Araujo, que son los que pude ver en televisión, a mí me preocupa la institucionalidad, Luis. O sea, lo que estaría significando que la alcaldía se preste a eso, lo que estaría significando que el FMLN se preste a eso. Eso va mucho más allá de las fallas personales que pueda tener cada uno. Claro, o sea, yo creo que cada quien responde por sus acciones individuales, por un lado, ¿verdad? Pero también en esos otros casos responden por sus instituciones. Y siendo el FMLN la institución que está gobernando gran parte del país, porque tiene el control del Ejecutivo, controla 43 votos generalmente en la Asamblea Legislativa, tiene influencias en el sistema judicial. Entonces, yo creo que debería de ir acorde a eso, su participación, su comportamiento.
en el sentido de decir, bueno, si yo espero que respeten al presidente de la República, si espero que se respete a la Asamblea Legislativa, pues yo también tengo que respetar a los demás poderes, tengo que respetar a la Sala Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia como un todo, tengo que respetar al Fiscal General de la República, porque al final nadie puede estar por encima de la ley. Nadie puede decir porque yo tengo este poder entonces soy intocable, o porque yo tengo este poder puedo hacer estas cosas o puedo ser corrupto y que a mí nadie me va a venir a pedir cuentas. Esos tiempos cambiaron. Por eso se supone que hubo guerra. Por eso se supone que el FMLN luchaba por todos esos cambios que la sociedad requería, porque no había espacios políticos, porque no había justicia, porque no había esa separación de poderes en el país. Y viene, se hace toda la guerra, se llega a los acuerdos de paz, se crea toda una institucionalidad nueva también en el país, una institucionalidad democrática, que ellos ayudan a fundar, pero una vez que esa institucionalidad les pide cuentas a ellos mismos, ya no les gusta, o sea, les gusta mientras sea al adversario, pero ya cuando ellos han gobernado, cuando ellos ya hay personas que han sido tachadas o por lo menos acusadas de actos de corrupción, pues al final de cuentas tú lo que tenés que hacer como instituto político es decir, mire, que el sistema judicial lo dirima, ¿verdad? Que el sistema judicial defina si la persona es inocente o no. Pero no podés salir a proteger. Pero fíjate que eso tampoco lo puedes ocupar como escudo, Luis. A mí me dio mucha tristeza, por no decir cólera, ver la actitud del señor presidente ante la interrogante de esta reportera sobre las fiestas en los penales. El hecho de considerar una falta de respeto el que se indague sobre actos ilegales. Claro. Denota mucho la actitud. Lo que pasa es que ahí, Alfredo, es un caso diferente de lo que estábamos hablando, porque en este caso sí es que, en los casos anteriores que estábamos hablando, es que la justicia dirima, porque al final hay una acusación clara y es la justicia quien tiene que salir a Pero resolver. yo te decía... Pero en este caso, para ver el caso del presidente, es diferente, porque ahí nadie estaba acusando a nadie. O sea, lo que estaba haciendo una periodista nada más era consultando a un funcionario público que es el ministro Munguía Payés, que es el ministro actual de Defensa, pero que era en ese momento ministro de Justicia y Seguridad Pública, y simplemente lo estaba cuestionando como se cuestiona a un ministro de Economía sobre cómo va la economía, pues, y al final era su radio de acción y él tenía que ver y tenía una responsabilidad sobre lo que ocurría en los penales, ¿verdad? Porque le corresponde al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pues. Pero fíjate que yo te hacía la pregunta en este sentido. Acuérdate que el presidente dijo que investigue la fiscalía. O sea, ocupando el hecho de que la fiscalía iba a investigar como un escudo para no responder una pregunta válida. Que no corresponde, ¿verdad? Porque al final de cuentas era una pregunta bien sencilla, que primero el ministro podía decir si quería responderla o no. El ministro pudo haber dicho, mire, me abstengo de responderle en este momento, mejor se la respondo después. Pudo haber ocupado cualquier cosa. O yo no sabía. Sí, o yo no sabía, o le hubiera dado una respuesta si hubiera querido, pero era la potestad del ministro. Pero no tenía por qué intervenir el presidente y decir, mire, no le pregunte, ¿verdad? Lo está ofendiendo, o sea, está ofendiendo a mi gabinete, a mis funcionarios, cuando... Lo que pasa es que tampoco hemos profundizado en un tema, Alfredo, en este caso, y es que el presidente actual era el vicepresidente del gobierno anterior. Entonces, ahí hay una responsabilidad también compartida, que no se está analizando, porque aquí es como que, es que él perteneció al gobierno anterior, dice. Y eso es harina de otro costal. En mi gobierno, ¿no? Si el gobierno de él fue también aquel. Entonces, ahí es donde yo creo que no hemos profundizado un poco en eso en el país, y no es de que ahora de junio del 2014 para acá es una cosa y de ahí al 2009 es otra cosa. No, si él ha estado desde el 2009, que fue vicepresidente de la República también. Entonces, yo creo que lo que corresponde aquí, Alfredo, es que no puede ser que se trate de decirle a un periodista de que está siendo irrespetuoso hacia un funcionario público, cuando los funcionarios públicos tienen que dar cuenta de sus acciones y de sus actos, siempre y cuando obviamente sea dentro de su rango de acción de trabajo, lo cual lo era.
en ese caso. Entonces, me parece que el presidente reaccionó de una manera demasiado airada, de una manera demasiado exabrupta, no lo pensó bien y obviamente eso le ha merecido muchísimas críticas de toda la sociedad. Ahora, ¿no será eso un síntoma, Luis, y para ahondar un poco, la idea que esta gente tiene de la democracia? O sea, yo siempre he tenido la tesis de que hay gente que utiliza la democracia para destruirla. Y el FMLN ha dado muestras de sobra de ese tipo de proceder. O sea, el hecho de que un presidente se indigne por una característica democrática, que es de la sociedad cuestionando una acción gubernamental, no deja de preocuparme el rumbo de hacia dónde vamos. Lo que pasa es que hay que recordar quiénes son, pues. O sea, ellos son miembros básicamente del Partido Comunista, muchísimos de ellos. Y otros son de las FPL, que era una rama muy cercana al Partido Comunista, que tenía nada más una diferencia de método, al final de cuentas, que era si la lucha armada o no. Pero al final los principios eran los mismos y su relación con Cuba y con todos los regímenes de ese tipo, llegando a la Unión Soviética, pasando por Nicaragua también, era muy cercana. Entonces, ¿qué era lo que se pretendía en ese tiempo abiertamente? Y está escrito y lo volvieron a replantear recientemente, pues. O sea, es una dictadura del proletariado. No habla de una democracia del proletariado, habla de una dictadura. Porque esos son los principios que lo gobiernan a ellos. Ellos no son personas que creen en la libertad, nunca lo han sido. No creen en la libertad económica, no creen en la libertad política a menos que les beneficie, ¿verdad? Los derechos individuales. No creen en los derechos individuales de las personas. O sea, al final de cuentas, esa es su forma de pensar, ese es su esquema, y tú no los vas a mover de ahí, porque son personas que se fueron a la guerra por eso, o sea, que hicieron todo lo que hicieron con el objetivo de instaurar un régimen marxista, un régimen comunista en El Salvador. Ahora, los tiempos a ellos los han hecho tener que ir virando el timón, ¿verdad? Y no es que ellos hayan dicho, bueno, yo ya no persigo esos objetivos, sino lo que dicen es, la realidad actual no me permite pegar el salto hacia donde yo quiero ir. Pero entonces, en esos momentos en los que surgen este tipo de crisis, llamémosle así, ellos sacan realmente quiénes son, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a todo el mundo. Dicen que el poder nunca saca lo mejor de ti, sino que lo que hace es exacerbar lo peor de ti. Mira, el ex gobernante que tuvimos, pues, o sea, lo que hizo fue exacerbar sus vicios, ¿verdad? Exacerbar su ego, ¿verdad? Exacerbar aquellos defectos que tenía el presidente Funes también. Entonces, yo creo que eso, en la medida que se van consolidando los gobernantes en el poder, y eso no solo son gente de izquierda, también le pasa a los de derecha, les pasa a todo el mundo, porque al final de cuentas es un tema del poder. Y es que las personas llegan a creer que son intocables, que son semidioses, y entonces, dependiendo de cuáles son tus valores reales, entonces te puedes ir más hacia reducir las libertades de la población o más hacia dejar que esa libertad funcione un poco más, porque siempre la tentación de un gobernante es limitar la libertad. Entonces tenés que ser demasiado firme en tus creencias democráticas y libertarias para poder decir, bueno, aunque me afecte, lo importante es que la democracia, que la libertad en todos los sentidos se respete en un país. A veces cuando hay problemas, por ejemplo, con los precios, suben los precios de algo, ahí ves tú quién es quién, o sea... La tendencia. Claro, que tienes la tendencia a decir, no, si es que aquí el problema son estos empresarios que le suben de precio y controlemos los precios, ¿verdad? Versus los otros que dicen, no, o sea, este es un problema de escasez, traigamos más producto, bajemos el precio de esa manera. Entonces, ahí ves quién es quién realmente en los temas de crisis. Y eso es lo que estamos viendo en el país en este momento también, ¿verdad? No, y creo que ante todo esto debemos de darle gracias a Dios que tenemos una sala de lo constitucional como la que tenemos. Aparentemente los nuevos elementos, algunos nuevos elementos que han entrado a la Corte Suprema son de esa línea. Y yo creo que eso nos debe tranquilizar un poco sin llevarnos a dormirnos en nuestros laureles. Porque yo sinceramente creo que la democracia per se, así como está la cosa, y el comportamiento de la clase política está en peligro.
Yo creo, Alfredo, que tú has tocado un tema fundamental y es que hasta el momento tenemos una sala de lo constitucional que le ha permitido a la población tener a alguien que garantice sus derechos y sus libertades. Pero eso no va a durar para siempre y esa es una de las preocupaciones que yo tengo en particular en el 2018. Y como tú dices, por el otro lado, sí hay un grupo nuevo que ha entrado en la Corte Suprema, con lo que, a pesar de que cuando se votó por enjuiciar al presidente Funes fue una decisión bien cerrada, de 9-7, ¿verdad? Después fue que, 9-6, perdón, después ya en el caso de Tony Saca, ya fue 14-1, pues, o sea, entonces ya como que eso va avanzando y va permeando cada vez más en todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo que a mí me preocupa es el 2018. O sea, hoy estamos garantizados porque tenemos todavía a estos funcionarios que nos han protegido a la sociedad de los abusos de poder de los diferentes gobernantes. Entonces, pero en el 2018 se va a cambiar a 4 de 5 de un solo. Entonces, ese es un gran riesgo para la institucionalidad democrática de este país. Es un gran riesgo para la protección de la Constitución y para que protejan nuestros derechos. Entonces, yo creo que debemos de comenzar a pensar muy en serio en el 2018 y eso comienza con el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el que ahorita se va a elegir en la Asamblea Legislativa y son los que van a determinar los candidatos que van a poder aspirar a ese cargo de la Corte Suprema de Justicia. Y por el otro lado también tenés que vienen las elecciones del 18, en el que se va a elegir, entre otras cosas, los diputados, y son esos diputados los que van a elegir a estos 4 magistrados. Entonces yo creo que ahí es un gran riesgo que tiene nuestro sistema democrático y que los ciudadanos deberíamos de estar ya pensando qué es lo que vamos a hacer, por un lado, para que quede una asamblea legislativa que garantice que no se vaya a ir esto hacia el otro lado, ahora en el sentido de que no vayamos a ser protegidos por buenos funcionarios públicos dentro de la Corte Suprema de Justicia y dentro de la Sala Constitucional, y por el otro lado, la decisión de hoy del Consejo Nacional de la Judicatura es fundamental también. En el próximo segmento, Luis, creo que toquemos para mí el punto neurálgico o uno de los puntos neurálgicos de nuestra situación y es la seguridad. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, el tema de la seguridad es tan delicado que afecta a todas las fibras de la sociedad. O sea, yo tengo el sentimiento de que esta es una sociedad en descomposición y que la clase política no está a la altura de esta situación. Que a mí me preocupa muchísimo el tema de la inseguridad. Por un lado, el ver el jueves recién pasado ese asesinato de esos primeros 8 trabajadores de una empresa que estaba dándole un servicio a la población de llevarle energía eléctrica, pues instalando postes que posteriormente iban a instalar cableados. Entonces, venir y asesinar a esas 8 personas y después matar a 3 testigos, jornaleros, 3 personas que estaban trabajando y ganándose la vida ahí solo por ser testigos, me parece que es algo, pero que ya raya en una vileza, en una bajeza tan grande de nuestra sociedad. ¿Y sabes lo que más me molesta de todo? Es que sin pena ni gloria, o sea, fueron los 11 del día. O sea, ya hemos llegado a un punto en el que no nos afecta o no nos inmuta. Imagínate que eso hubiera pasado en Francia, para compararlo con los sucesos de Francia. Esto hubiera sido una noticia mundial, ¿verdad? Y hubiera sido una indignación, y hubieran tirado a toda la policía a cazar a esos tipos hasta que los hubieran agarrado. Y aquí simplemente, es que ese día fueron 23, ¿verdad? Y estos fueron los 11 que les tocó hoy. No, es que no podemos nosotros aceptar eso ya. Entonces, si nosotros seguimos aceptando que pueden matar, descuartizar y de todo a cualquier ciudadano, cualquier persona, entonces, ¿a dónde vamos a terminar? Y entonces lo otro a lo que te está llevando esto es a que la gente está tomando la justicia en sus manos. A mí me preocupan los grupos de exterminio,
Ya hemos tenido en este país muchas experiencias en ese sentido, y cuando la autoridad falla, eso lleva a que la gente tome la justicia en sus manos. Y eso, a pesar de que alguna gente puede decir, es que eso es la única salida y eso está bien porque es la única forma de controlarlo, violencia trae violencia. Y en la medida que algo se vuelve más sádico, que un lado se vuelve más sádico, el otro se vuelve más sádico, y esto comienza a ser peor. Vicioso. Y entonces el uno mata, y el otro mata, y el otro mata. Entonces, esto no es la forma de resolver los problemas de nuestra sociedad. Lo que tenemos que lograr es que las instituciones funcionen, que el gobierno, que esto le corresponde al gobierno exclusivamente, asuma su responsabilidad, pero realmente con la decisión de resolver el problema. El gobierno controla el ejército, controla la policía, controla la fiscalía, el sistema judicial, todo. O sea, entonces, son esas instituciones las que tienen que funcionar. Si nosotros como ciudadanos nos conformamos con decir, bueno, gracias a Dios que no me tocó a mí hoy, ¿verdad? Y que no le tocó a nadie de mi familia, ¿no? Pues entonces solo esperemos el día que nos va a pasar. O sea, no podemos nosotros conformarnos con decir, bueno, gracias a Dios que no fui yo hoy, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es obligar a que esto se resuelva. Ahora, a mí me preocupa por el otro lado, Alfredo, que vienen y nos imponen un impuesto, que fue la contribución especial para la seguridad, ¿verdad? Y fue un impuesto a las telecomunicaciones, que todos dijimos primero que no iba a recaudar lo que decían, lo cual se está aprobando. Pero por el otro lado, que tenía un problema fundamental la ley, y que esto quedaba a discreción del presidente a dónde se destinaban los recursos. Y entonces vienen y ahora destinan los recursos a pagar salarios, a pagar bonos de policías, de soldados, de guardias del sistema penal, a dar becas. O sea, eso no es el objetivo. Eso debe salir del gasto corriente, eso debe salir de lo normal del gobierno. No puede decir y crear una contribución especial para resolver un tema de seguridad y destinarlo a ese tipo de usos, que fue parte de las críticas que hicimos en su momento. Entonces, yo creo que lo que corresponde aquí, Alfredo, es que tiene que haber una sinceración y tiene que haber un ordenamiento, en el sentido de no decir, hoy es este impuesto, pero como no me dio resultado, mañana es otro, ¿verdad? Pero tampoco me da resultado, porque el problema no es de dinero, el problema es de voluntad política y de capacidad para hacer las cosas. Entonces, lo que tiene que entender el gobierno es que este problema tienen que resolverlo, y tienen que resolverlo enfrentando el fenómeno, los problemas que hay, de una manera clara, con la ley en la mano. Si no, esto va a desbordar, y va a desbordar en más violencia, y yo creo que el país ya no puede soportar que esto siga degenerándose y siga empeorando de la manera que va. Ahora, cuando hablamos del gobierno, Luis, necesariamente tenemos que hablar de la partidocracia. O sea, y ahí es donde yo creo que la partidocracia y la clase política no están a la altura de los problemas que tenemos. Vaya, ejemplo, las fiestas en los penales. O sea, ha sucedido en estos gobiernos y ha sucedido en gobiernos pasados. Y la partidocracia, muy bien, gracias, tirándose la pelota unos a los otros, en el lugar de cuestionar la institucionalidad que ellos han generado, o mejor dicho, degenerado. Fíjate que ahí lo interesante es venir y decir, cuando tú estás en campañas políticas, viene el adversario del gobierno de turno y dice, lo que queremos hacer es cambiar eso, ¿verdad? Y lo que queremos es que ya no suceda lo que ha estado pasando con estos que no han podido manejar el país, que han llevado a la inseguridad, que la economía esto, aquello. Entonces, viene la población y le da la oportunidad al otro partido para que gobierne, en este caso, a partir del 2009. Y entonces, ahora vienen y nos dicen, es que nosotros lo hacemos porque aquel lo hacía. No, porque a usted no lo contrató el pueblo para que haga lo mismo que aquel. Porque usted lo que dijo es que iba a hacer algo totalmente contrario. Si no, se hubiera quedado la población con el otro, pues, o sea, si iba a venir a hacer lo mismo o peor que lo que hacía el otro, entonces no, gracias, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde a mí me parece tan insensato la forma como lo plantean y decir, es que en tiempos de Arena había cosas. Yo no sé si eran idénticos, si eran mejores, si eran peores, ni me interesa. Si las muchachas eran más bonitas. Sí, ¿verdad? Si venían de tal lugar o de tal otro. O sea, eso no es lo que interesa. Lo que interesa al final de cuentas es que eso, si ocurría,
no debería estar ocurriendo. Entonces, vienen ahora y dicen, sí, es que esto es parte de la cultura, dice el secretario general del FMLN. O sea, perdone, pero esa no es parte de la cultura de esta sociedad. O sea, esto es simplemente la ineptitud o la complacencia o la negociación que se hizo para beneficiar a un grupo de delincuentes. Pero fíjate que tú has hablado de la complacencia. A mí me gustaría hablar de la complicidad. Que eso es lo que verdaderamente nos debería de preocupar. Claro. Porque en todo este mambo hay gente que está lucrando, Luis. Hay gente que está abriendo espacios. Hay gente que está creando vacíos. Hay gente que está aumentando su control territorial. Y la sociedad, muy bien, gracias. Fíjate que ahí me llamó mucho la atención lo que pasó en Honduras recientemente. ¿No te fijaste que capturaron a unos líderes de la Mara Salvatrucha? Y lo que encontraron fue que viven en lugares de lujo, con vehículos de lujo, lavando con casi dinero. $500,000 en lempiras y los hijos yendo a los mejores colegios de, no recuerdo si era San Pedro Sula. Y tú decís, o sea, entonces no es esa persona del barrio que anda ahí. Yo siempre he sostenido una cosa, y es que las extorsiones son multimillonarias. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde termina ese dinero? Si son millones de dólares lo que se extorsiona en un año, y hay estructuras, comprobado pues, que son estructuras bien verticales, y que hay un jefe ahí arriba, hasta arriba, no los que estamos viendo en las cárceles, sino que hay algún jefe ahí arriba. Entonces, que probablemente es de cuello blanco. Claro, y quién sabe si relacionados a la partidocracia también, ¿verdad? Que tiene cierta protección. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ese dinero, Alfredo, es el que te gana el respeto, el que te gana la protección, ¿verdad?, política que tienen estos grupos. Entonces, ese dinero, al final de cuentas, ¿cómo lo van a lavar? O cómo lo están lavando dentro de la sociedad. Yo creo que ese es el punto de fondo, porque mientras haya esa cantidad de recursos, tú puedes mantener esa estructura en los barrios, en las colonias, en todos lados. Mientras ese dinero ya no esté, entonces ya no se puede financiar todo eso. Entonces, si alguien quiere realmente acabar con esto, tú comenzás golpeando el financiamiento. Tú lo ves con los terroristas a nivel internacional. Estados Unidos, ¿hacia dónde ha dirigido toda su acción? Hacia golpear principalmente el financiamiento. Porque si tú le quitas, se reduce todo lo demás. Entonces, pero aquí no ves nada de eso. O sea, no estás viendo que se enfoquen ahí, sino que están hablando de que capturaron al de la colonia, al del barrio, al palabrero, que si esto, que si... O sea, no, o sea, tiene que ser algo bien estructural. Entonces, volviendo al tema de la partidocracia que tú me preguntabas, el problema que yo veo es que tú tenés un FMLN con un GANA y un PCN que juega que sí, que no, pero al final da los votos, que tienen al menos 43 diputados. Y con eso pueden hacer cualquier cosa, casi cualquier cosa. Lo único que no pueden hacer es elegir ciertos funcionarios y aprobar endeudamiento. Pero el 99% de las cosas que se aprueban en la Asamblea Legislativa es con 43 diputados. Entonces, esta gente son los que controlan realmente el país, porque al final le dan todo el apoyo al Ejecutivo, y entre el Ejecutivo y el Legislativo, con estos 43 diputados, son los que controlan y manejan todo. Entonces, mientras no haya un mejor equilibrio en la Asamblea Legislativa, entonces vamos a seguir así. Y por el otro lado tenés una oposición política, una Arena, que uno dice, bueno, ¿y a dónde está Arena? ¿A qué está jugando Arena? O sea, ¿tiene Arena realmente una claridad de pensamiento de cuál es su estrategia, de cómo deberían de enfrentar este momento, cómo ser una buena oposición en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces tampoco lo ves. Entonces, al final de cuentas, son un grupo de partidos políticos que gobiernan el país y otros que no se oponen a lo que está ocurriendo porque por saber son parte qué razones, de ellos, ¿verdad? Claro, entonces permiten que eso suceda. Y mientras tanto, los ciudadanos estamos pagando el precio. Y entre más pobres las personas, están más afectadas porque tienen menos empleo, tienen más inseguridad y viven unas condiciones muy complicadas. Pues. Y fíjate que estás abriendo la puerta, Luis, al próximo tema que quería tocar. Es el caldo de cultivo que se está generando. Cuando estuvimos en la Cámara de Comercio, fuimos testigos del cierre de empresas
por extorsiones, especialmente pequeñas y algunas medianas. Por un lado. Por el otro lado tenés la presión fiscal, que es un acoso al empresario, que muchas veces se ve obligado a vender activos para poder pagar impuestos. Y si a eso le pones encima la falta de efectividad de que tú estás pagando y pagando y pagando y no ves resultados, ves cada día mayor inseguridad, escuelas sin pupitres y con techos cayéndose, hospitales sin medicinas, hospitales que se están cayendo literalmente. Entonces, eso te degenera en el éxodo de capitales. Y no solo vamos a hablar de capitales de dinero, estás hablando de capital humano. Exacto. Que lo que estás haciendo es impulsando a la juventud y a todo aquello que no comparte lo que está sucediendo a emigrar. Entonces, ¿en qué nos vamos a quedar? Fíjate que tú acabas de tocar un tema que a mí me preocupa muchísimo, y es esos jóvenes y no tan jóvenes también que emigran, pero que se van, muchos de ellos legalmente. Fíjate, yo he visto cantidad de parejas de profesionales. Hace poco, esta semana, supe de una pareja de médicos que se van a vivir a Canadá con su familia, con sus hijos y todo, porque ya no encuentran una posibilidad de seguirse desarrollando en el país. He sabido de otras personas profesionales que se van a Estados Unidos o que se van a Panamá o que se van a diferentes lugares del mundo. La comunidad, por ejemplo, de salvadoreños jóvenes que están trabajando ahora como profesionales en Panamá y algunos en Colombia, es bastante importante. Yo conozco a varios que viven allá trabajan porque ya está el empleo. Entonces, lo que estamos perdiendo como sociedad es enorme, porque ¿cuánto hemos invertido los papás y los familiares en preparar a estos jóvenes? Y por el otro lado tenés una gran cantidad de migración de personas de más escasos recursos, pero que están mejor preparados, y son los que se van ilegalmente hacia Estados Unidos. Generalmente los que se van son los mejores. Son las personas que tienen un empuje especial, que tienen el riesgo, pueden tomar ese riesgo, y que además tienen una posibilidad de irse a ganar la vida bien, pues, ¿verdad? Ya, bien en el sentido de que están dispuestos a trabajar cualquier cantidad para poder sacar adelante a sus familias. Entonces, lo que pierde el país es enorme, porque si tú perdés 100 millones de dólares, los puedes recuperar mañana. O sea, si tú generas buenas condiciones, esos 100 millones de dólares regresan. Pero si tú perdés ese capital humano que lo has construido como sociedad, al final de cuentas, para que regrese ese capital humano es bien difícil. Entonces, yo creo que esa es la mayor pérdida de la sociedad. Y lo otro es que esto te lleva a una separación generalmente de las familias, te lleva a una desintegración familiar, que los que se quedan aquí se quedan viviendo de lo que les mandan de allá, pero ni estudian ni trabajan. Pérdida de valores. Y ahí viene la pérdida de valores y la incorporación hacia las pandillas, y la incorporación hacia el ocio. Dicen que es el peor vicio que hay, y eso te lleva a estar pensando en un montón de tonteras, que cuando tú estás ocupado, cuando tú tienes que estar trabajando, estudiando, ganándote la vida, no tienes tiempo ni interés de estarte metiendo en esas cosas. Entonces, yo creo que la consecuencia de esa pérdida de valores, de esa pérdida de capital humano, al final de cuentas es mucho más grande que el capital físico, que lo puedes conseguir de alguna otra manera también en el futuro. Ahora, ¿qué le deparará a la economía? O sea, tú eres economista, Luis. A mí me da verdaderamente tristeza el ver que las cosas no cambian aquí. O sea, ver que prácticamente no se está haciendo nada con el puerto de la Unión, como que ya se tiró la toalla. Ver el aeropuerto en manos de intereses creados, que en el lugar de concesionar el aeropuerto para que plata extranjera invierta en el aeropuerto, le están chupando 35 millones a la economía nacional para suplir las necesidades de intereses creados. Eso, honestamente, a mí no solo me entristece, sino que me da cólera, porque yo me pongo a pensar en el efecto que esto va a tener. Mira, yo creo que el problema es que no hay una dirección, Alfredo. No hay un plan.
Entonces, cuando tú ves, la economía va a la deriva. Y cuando hablamos de casos, por ejemplo, como el del puerto, yo hice un estudio recientemente para San Miguel, cómo desarrollar San Miguel a largo plazo. Cuando yo comencé a ir hace un poco más de un año a San Miguel y me decían, es que el puerto va a jalar a San Miguel. Yo decía, no, va a ser San Miguel quien va a jalar al puerto. Si San Miguel no se desarrolla, no va a haber demanda para traer nada vía el puerto, ¿verdad? Porque en realidad es Oriente o el caso de Honduras o Nicaragua, un poco más remoto, pero por lo menos Honduras y El Salvador deberían de ser los grandes demandantes de contenedores y de mercadería que venga por el puerto. Y no es al revés, no es de que el puerto en sí mismo viene y trae la mercadería para ver qué hace, ¿verdad? Sino que ahí es donde creo que tenemos un error conceptual bien importante. En el caso del aeropuerto, mira, ¿cuánto no se ha hablado del retraso tan grande que tiene nuestro aeropuerto? Imagínate, tú te acordás en los 70s, cuando el aeropuerto se hizo a finales de los 70s y la carretera era una carretera de primer nivel. Era el mejor aeropuerto de Centroamérica. O sea, El Salvador. Inclusive en los 80s y 90s todavía era el mejor aeropuerto de Centroamérica. Y ahora tú ves cómo Costa Rica ha hecho inversiones, cómo Guatemala ha hecho inversiones. Yo hubiera esperado que Guatemala lo hiciera en otro lugar más amplio, etcétera, pero igual, o sea, mejoró su aeropuerto. Y ya no hablemos de Panamá, pues, o sea, lo que ha hecho con Tucumán, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo esto debe ser transparente. Los dos, tanto el puerto como el aeropuerto, deberían de concesionarse. Y deberían de concesionarse en algo, en competencia y absolutamente transparente. Y que gane quien ofrezca las mejores condiciones, pues. O sea, entonces, yo creo que en esos casos, Alfredo, lo que pasa es que hay demasiados intereses. Y esos intereses llegan también al partido de gobierno. Porque hoy en día es otro gobierno. Y al partido de oposición también. Pero ese era como el más obvio antes, ¿verdad? Pero ahora también llega a los del gobierno actual, ¿verdad? O sea, entonces eso es lo que llama más la atención, porque antes decían, sí, es que cuando ya llegue el FMLN, entonces a todos los relacionados a Arena, ¿verdad? Entonces van a ver lo que es yuca, ¿verdad? Pero llegó el otro y todo sigue igual. Sí, pero cuando nosotros vemos que uno de los dueños del partido de oposición también le avienta plata al partido de gobierno, tú te preguntas, bueno, somos el chompipe de la fiesta. Ahí son los intereses de la partidocracia, ¿verdad? En el próximo segmento, Luis, quiero que hablemos de la regionalización, que hasta cierto punto veo como la única solución a nuestros problemas. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, la regionalización, y creo que El Salvador es quizás el país de Centroamérica que más lo necesita, por nuestra estrechez y por nuestra localización. Vemos que la unión aduanera enfrenta grandísimos obstáculos. Vemos que el CA4 es como el cangrejo que va para atrás. Vemos que las alianzas estratégicas regionales se están abandonando. O sea, y tú lo mencionaste, el Puerto de la Unión. El Puerto de la Unión es quizás el ejemplo por excelencia de lo que pudo haber sido un proyecto regional. Fíjate que a mí me llama la atención, para poner el otro lado de la moneda, Guatemala, ¿verdad? El presidente Morales llega y dice, no, si lo que necesitamos es integrarnos, ¿verdad? Y después de que El Salvador y Guatemala fueron los líderes en la integración centroamericana por razones históricas, por razones de distancia, de comercio, de familiaridad, etcétera. Después de que fuimos dos países que avanzamos tanto en ir quitando y reduciendo las fronteras entre nuestros países, de repente se volvió a cerrar en el gobierno anterior y volvimos a todos los trámites engorrosos de antes hasta para pasar la frontera y volvimos a los problemas de pasar la mercadería y todo. Entonces, ¿qué hizo Guatemala?
se fue y negoció con Honduras. Y con Honduras tienen ahora una unión bastante buena en tanto personas como a nivel aduanero de mercaderías, y está fluyendo bastante. No te voy a decir que es perfecto, pero está mucho mejor que nosotros, que llevábamos la delantera a Honduras. Entonces hoy viene Guatemala y nos dice, mire, yo ya tengo esta unión con Honduras, ¿por qué no siguen ustedes ahora, verdad? Y ahí tenemos lo que pasó esta semana recién pasada, pues, o sea, que supuestamente se cayó el sistema y esas colas enormes de contenedores de 20 y pico de kilómetros, y las pérdidas tan grandes que están teniendo los exportadores, porque no solo son los importadores que traen, sino que hay mucha gente que importa materias primas para poder reprocesar y tiene contratos que cumplir en cierto tiempo, que si tenés contenedores parados una semana en la frontera, perdiste el siguiente barco y perdiste la producción y tenés multas. Entonces, ahí la unión aduanera, Alfredo, no es una prioridad de los gobiernos de El Salvador. Y nuestra única solución realmente es Centroamérica. O sea, claro, Estados Unidos y todo, y puedes soñar con cualquier otro, pero lo que es real es Centroamérica. Y le podemos sacar mucho provecho a esa unión a nivel de la región. Fíjate que el tema cambiario, por ejemplo, Guatemala, el tipo de cambio está fijo y ha estado fijo prácticamente por un buen rato, ¿verdad? Costa Rica, que uno hubiera esperado que se devaluara, está fijo en 535 más o menos. De ahí, Nicaragua tiene una política de depreciación del 5% por año. Y Honduras el año pasado se devaluó solo 3.5%. Cuando tú comparas las devaluaciones de México, por ejemplo, o las de Brasil, o las de Colombia, o la misma de Chile, la de Venezuela, la de Venezuela, ahora que es de bastantes por ciento, y los demás tenés devaluaciones hasta del 100% y más. Entonces, tú decís, ¿hacia dónde podemos exportar nosotros si los demás están devaluando y nosotros estamos en dólares? Pues a los que nos están devaluando, que es nuestra región, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que ser mucho más inteligentes y aprovechar las oportunidades que vienen ahora, o que están ahí, no son las que vienen, las que están ahí. Precio del petróleo barato, precio del gas barato, la electricidad que ha tendido a reducir su costo, materias primas en cantidades, tanto agrícolas como materias primas de metales, etcétera, que han reducido su costo. Todo eso nos permite a nosotros poder importar más barato y poder reprocesar y exportar. ¿Hacia dónde primero? Hacia Centroamérica. Pero tenemos que tener esa visión, Alfredo. Pero fíjate que ahí es donde te digo que no toda la culpa es del gobierno. Mira, a mí el ministro de Economía tuvo la cortesía de invitarme a una conferencia sobre la unión aduanera. Y ahí me pude dar cuenta que los culpables no solo son los gobernantes que tienen una pobre visión. Yo tuve la oportunidad de escuchar a un personero del sector azucarero decir de que ellos no podían competir con Guatemala porque en Guatemala no había habido reforma agraria. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando el precio del fracaso de la reforma agraria? Pero lo más importante, y tú lo acabas de decir, importar materias primas. Yo tengo amigos que están en el negocio de sorbetes y de que en una ocasión me dijo, mira, yo me voy a llevar mi fábrica de aquí porque yo ya no puedo ni con el precio del azúcar interno, ni con el precio de la leche. Yo no puedo competir con Nicaragua, me dice. Fíjate que Nicaragua es interesante, lo veíamos el viernes en una reunión que teníamos, y cuando tú ves el desarrollo que ha tenido Nicaragua en los últimos 10 años, y Panamá, y los puedes poner bastante similar en el nivel de crecimiento económico y todo que han tenido, versus El Salvador. Nicaragua probablemente, si no es en el 2016, en el 2017 va a tener el mismo nivel de exportaciones que El Salvador. Entonces, y viene de tener la mitad que nosotros. Y si tú comparas una serie de indicadores económicos de Nicaragua, por las tasas de crecimiento tan altas que tiene, básicamente estamos al mismo nivel. Aquí en Centroamérica hay tres grupos de países. Están los que están arriba, que son Panamá, Costa Rica, y ahí se agrega República Dominicana por ser parte de la región. Después tenés los que están en medio, que está Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y a la cola estamos nosotros. Y todos ellos,
en diferente nivel, pero vienen creciendo mucho más que nosotros y vienen desarrollándose mucho más que nosotros. Y nosotros estamos allá como perdidos en la cola. Y lo que está ocurriendo es que en 10 años o menos, este país, Alfredo, si no logramos darle la vuelta, que podríamos aprovechar las oportunidades que hay hoy en día, entonces vamos a estar a la cola de Latinoamérica, ¿verdad? Y es lo que no podemos permitir. Yo creo que el mensaje aquí es que hoy hay una oportunidad. Hoy hay precios de petróleo baratos, ¿verdad? Imagínate que esto lo estuviéramos diciendo en el 2009, en el 2010, 2011, con aquellos precios de petróleo altísimos. O sea, no podríamos estar hablando de esto. Pero hoy están las oportunidades. Pero estamos tan enfrascados en esa polarización política en el país y estamos tan enfrascados en ese negativismo de que este país no se puede, no hay futuro, solo nos debemos de ir, que al final de cuentas no vemos que hay una gran oportunidad en este momento en El Salvador. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco también esa visión tan negativa a los salvadoreños y tenemos que empujar y aprovechar esas oportunidades. Ahora, fíjate que yo no sé si llamarlo negativismo, Luis, y si no, al descuido llamarlo realismo. Y yo soy de las personas que la realidad me empuja. O sea, yo soy de naturaleza optimista y tengo años de estar luchando por mejorar Arena, mejorar el país, generar una visión. Tú eres igual. Y yo siento que los que a veces nos acusan de ser negativos olvidan el hecho de que para generar una cura tenés que identificar la enfermedad. Claro. El problema es que cuando tú hablas de la enfermedad, muchos viven de la enfermedad. Y eso es lo preocupante. Y aquí quiero entrar al próximo tema, la renovación gremial que está habiendo ahorita en El Salvador. Yo creo que Javier Steiner es un buen elemento, creo que va a continuar una buena labor que se ha venido haciendo en la Cámara de Comercio. Ahora, me preocupa el relevo de ANEP. O sea, ojalá se escoja una persona con la visión correcta. A mí en lo personal, Luis Cardenal es el que más me gusta. Pero han habido y han asomado sus cabezas otros elementos que no sé si tienen la actitud correcta. Y cuando digo actitud, no me refiero al estilo, porque a veces tú puedes cuestionar que es un estilo confrontativo, pero lo verdaderamente importante es la conceptualización de lo que se tiene que hacer. Y en ese sentido, para mí, el estilo es secundario. Yo creo que el primer tema que tocaste es importantísimo, o sea, la transición tan ordenada que hubo en la Cámara de Comercio con un Javier a quien lo fueron preparando por varios años y en el que tú ves que ha sido bien tranquila la transición, el cambio, y Javier es una nueva generación. Y eso es lo que este país necesita. Necesita de jóvenes con una visión clara, con una mentalidad diferente sobre el pasado y sobre el futuro, ¿verdad? Y eso creo que es bien importante. Ahora, la ANEP es la cabeza del sector privado y es algo fundamental. Tú y yo queremos muchísimo a Luis, o sea, Luis es un gran amigo, pero yo sí creo que se necesita una renovación generacional. Así como se necesita la renovación en la Cámara, se necesita en la ANEP, se necesita en los partidos políticos, se necesita en general en la sociedad. Entonces, yo creo que lo que se necesita es alguien que sea capaz de conciliar, ¿verdad? Yo sé que hay que ser firmes también en ciertos momentos en defensa de las libertades, en defensa de los principios y valores que nosotros creemos porque somos libertarios, pero yo creo que el estilo sí es importante en este momento porque somos una sociedad muy polarizada. Y si esta sociedad tú le echas un poquito más de leña, agarra más fuego. Y lo que hay que hacer es bajarle un poco la presión a esa leña, hay que sacarle un poquito de leña al fuego para que baje. Y lo que necesitamos es buscar acuerdos. Necesitamos tirar puentes, necesitamos poder ponernos de acuerdo en esa visión de futuro. Y a veces la gente dice, es que con estos de este lado y los de aquel lado nunca te vas a poder poner de acuerdo. Es probable, pero no podemos
tirar la toalla. No podemos decir, no, entonces que se vaya el país al traste, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo, Alfredo. Necesitamos una visión de país compartida por gente de izquierda, por gente de derecha, por empresarios, por trabajadores, por mujeres, por hombres. O sea, todos cabemos en este país. Y si nos seguimos enfrentando y si nos seguimos matando unos a otros, literalmente por la delincuencia o en el sentido figurado en cuanto al enfrentamiento político que tenemos, este país no va a tener futuro. Entonces yo sí creo que la NEP puede mandar un mensaje muy importante con la persona que elija. Debe ser una persona con madurez, tiene que ser una persona con una visión diferente de la realidad, sin perder los principios, sin perder los valores, pero que sí tienda puentes y que sí pueda llegar a un diálogo con el gobierno, con el partido oficial, como con la oposición, y que no se vincule a ninguno de los dos. O sea, el sector privado no puede estar asociado a un partido político ni a dos, ¿verdad? Sino que el sector privado tiene que estar defendiendo los intereses que son de la población, porque al final en el sector privado lo que confluye es los empresarios con los trabajadores y la población, porque al final son todos los bienes y servicios que se producen y la interrelación con toda la sociedad. Entonces, yo creo que esa perspectiva no debemos de olvidarla, de la función del sector privado. Y eso es independiente de si es Arena o si es el FMLN o si es Gana. Al final de cuentas, tú lo que tenés que empujar es a que haya entendimientos. Y esos entendimientos, con esa visión compartida de futuro, son las que nos dan la certeza para poder invertir en el futuro, tanto a empresarios nacionales como extranjeros. Si aquí solamente nos seguimos tirando palos unos a otros, y porque yo soy de aquí, y porque la guerra no sé qué, y porque el no sé cuánto, no va a haber futuro, Alfredo. Ahora, los americanos tienen un gran dicho que dice, it takes two to tango. Claro. Toma dos para bailar tango. Correcto. Y si el otro lado no quiere bailar, y si el otro lado es tan retrógrado que interpreta la flexibilidad como debilidad, que si interpreta esto como una oportunidad de consolidarse en el poder, que si interpreta esto como una oportunidad de hacer negocio, porque vemos el otro lado generando nuevos millonarios. Y los millonarios tradicionales explotando esas situaciones. Entonces, por eso te decía yo que yo considero en estos momentos el estilo secundario. ¿Sabes qué pasa, Alfredo? Y voy a disentir un poco contigo en esto. Si eso fuera cierto, no hubiera habido paz en El Salvador. Porque tú tenías un bando, ¿verdad? Y otro bando aquí armados. Y decir, ¿te acuerdas cuando se hablaba en esos tiempos de sí al diálogo, no a la negociación? ¿Te acuerdas? Y al final, ¿qué hubo? Una negociación, o sea, porque no puedes ponerte de acuerdo si no negocias. Entonces, yo sí creo que se necesita, Alfredo, el poder cambiar las posturas. Y aquí hay un problema, no solo en la izquierda, que hay un problema muy serio, pero también en la derecha. Lo que necesitamos es que tienen que madurar, tienen que crecer ambos, tienen que dejarse espacio en ambos lados para que surjan nuevas cabezas, gente que no venga tan caliente de la guerra todavía. Ya me hicieron señales de corte, desafortunadamente, Luis, y creo que te voy a invitar a otro programa, porque este tema es fascinante y necesario. Correcto. Ahora, sí te voy a decir una cosa, lo que tenemos no es paz. Claro. Tenemos una mala paz. Y lo que tenemos no son acuerdos de paz, tenemos acuerdos de guerra. Y en ese sentido, yo creo que la situación de El Salvador es demasiado delicada para no meditar profundamente los efectos de nuestras acciones. Y solo tengo con una cosa. Ajá. Y dicen que la guerra es demasiado importante para dejar en manos de los militares. Sí. Y la paz es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Correcto. Gracias, bueno, no somos ninguna de las dos cosas. Por eso. Que, por eso podemos hablar libremente. Ah, vale. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.